los determinantes de la salud. Habíamos analizado en la clase pasada, mencionando que el proceso salud-enfermedad o la salud-enfermedad, a pesar de que existe toda una gama de definiciones, en realidad ha sido muy complejo definir ese proceso que tienen que ver muchos factores que lo determinan. Habíamos colocado un esquema donde consideraba como base de este proceso el inicio de la vida del ser humano, tomando como parte inicial lo que es la concepción del ser humano, y como parte final la muerte y la esperanza de vida de cada país. Habíamos hablado que este proceso, porque salud, enfermedad por separado, muy difícil definirlo, este proceso que oscila, que varía, que se mueve a través del tiempo, está influenciado, según Lalonde, el investigador canadiense que escribió en los años 70, por 4 factores que les hemos denominado factores determinantes de la salud. Y que si bien nosotros podríamos plantearnos metas, podríamos considerar como un referente la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud es un completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad. Considero que es una meta muy ambiciosa, muy difícil, pero que puede servirnos para poder acercarnos de cierta forma mediante nuestra práctica profesional a poder alcanzar el máximo estado de bienestar de la población. Comentábamos que una meta también importante es llevar a la población a que al menos viva los años que potencialmente se han definido como esperanza de vida, un promedio de años que está determinado por múltiples factores y que varía para cada país. Hablábamos que en México entre 77 o 78 era el promedio de vida, variando un poquito, siendo más alto en mujeres que en los hombres, pero prácticamente muy similares. Y que bueno, esto había sido un avance muy importante porque en años pasados, hace 50 años, pues la situación de la esperanza de vida no era en la que estamos actualmente viviendo, pero también sabemos que hay toda una población que por múltiples circunstancias puede enfermar y morir antes de los 77, 78 años, y no la llevamos a una meta que sería esa o más años con calidad. Entonces hablamos de los años de vida potencialmente perdidos, y que si nos ponemos a hacer cuentas, pues, y si nos ponemos a sumarlos, en realidad para muchas enfermedades los años de vida potencialmente perdidos son muy altos para muchas situaciones o fenómenos de salud, de enfermedad. Y entonces, pues, toman importancia estos determinantes de la salud, que los agrupa en 4 Lalonde, y que de cierta manera pues, nos puede dar un panorama general de cuántas cosas juntas o unidas o que interactúan realmente pueden llevar a que un individuo o una familia o una población esté cercana a ese completo bienestar que dice la OMS, o que en realidad se acerque más a la enfermedad y realmente pues las condiciones de la misma lleven a que haya años de vida potencialmente perdidos o una mala calidad de vida. Entonces vamos a hacer una dinámica en clase hablando precisamente de estos determinantes y cómo estos a su vez influyen en este proceso que les comento. Es variable, se mueve para cada individuo
y que mucho tiene que ver con estos factores. Entonces, el primer factor, nosotros lo comentamos, que la LOM menciona que es el factor genético humano, que algunos otros factores le hablan como factor biológico, agregando ese componente también que tiene que ver con las enfermedades visibles, como son los virus, las bacterias, todos esos organismos que pueden condicionar enfermedad en el ser humano. Entonces yo voy a pedir, vamos a estar dando la palabra, y voy a pedir a Miriam Samantha que nos pueda mencionar cuáles son esos 4 determinantes que en la clase pasada analizamos como base teórica para poder discutir lo que es el proceso de salud enfermera. Miriam Samantha. Hola doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. ¿Cuáles son? ¿Se va a escuchar? Sí, te escucho. Perdón, ¿se va a escuchar? Es que le he comentado que se va a escuchar un poquito de ruido. Sí. Bueno, vimos que la biología humana, los genes, van a determinar muchísimo en pues, las enfermedades que podríamos tener. Sí. También el ambiente, Sí. o sea, me refiero al ambiente social, laboral, cultural y los estilos de vida. En mencionaba que a pesar de que cada persona va pues a considerar lo que es bueno para ella, también va a ser influenciado por la comunidad. Así es. Y no recuerdo bien si fue los sistemas de salud o las políticas en general. Sí. En cómo van a determinar. Perdón. Cómo va a determinarse, por ejemplo, los recursos hacia salud, hacia educación y cosas por el estilo. Muy bien, Miriam. Te faltó el tercero, que son los estilos de vida. Ajá, estilos de vida. Así los divide la LOM, ¿verdad? En 4. Y que de cierta manera Sí. lo que tú has comentado es fundamental. Bueno, el segundo, según lo que Miriam también nos comenta, el segundo factor tiene que ver con el medio ambiente. Este medio ambiente que es cultural, menciona atinadamente Samantha, laboral, económico, que tiene que ver mucho con qué tanto una persona puede estar sana o enferma. ¿Qué nos puedes hablar sobre esos componentes del medio ambiente y su importancia? María Eugenia. María Eugenia, si nos escuchas. Bueno, le vamos a pedir a Clara Cecilia. Clara Cecilia. ¿Sí nos escucha, Clara? Bueno, le vamos a pedir a Lilia Barragán. Lilia Barragán. ¿Nos escuchas, Lilia? A Valentín Sánchez. Valentín. ¿Sí me escuchan? Valentín. Sí, doctora. Valentín. Sí, doctora, sí se escucha. Bueno, la compañera María Eugenia está mencionando por el chat que no le funciona su micrófono. Ajá, Valentín. Valentín. Sí, doctora. Valentín, estamos comentando los 4 determinantes de la salud y Samantha nos había comentado que es muy importante el del medio ambiente, que puede ser cultural, social. ¿Cómo consideras tú que este influye en realmente que un individuo o que una familia o que una comunidad realmente pueda tener o no condiciones de salud o condiciones de enfermedad en este proceso de salud de enfermedad, Valentín? Pues de acuerdo a lo que hemos visto, doctora,
creo que también tiene Sí, que ver con las oportunidades de desarrollo de cada individuo, ¿no? así No es es. lo mismo, no es lo mismo, por ejemplo, un individuo que nace en una familia que tiene acceso pues a los servicios de salud o que tiene pues las oportunidades económicas de recurrir a estos servicios a una persona que a lo mejor no cuenta con las mismas posibilidades económicas. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Educativas también, ¿verdad? Ujú. O sea, la educación también tiene forma de influir en el aspecto de la accesibilidad a la información, a los conocimientos, a los servicios de salud. Muy bien, Valentín, muy bien tu ejemplo. Y vamos a pedirle a Doctora, yo, Lilia. sí, Lilia, ajá. sí. Estamos hablando del segundo factor y ya Valentín nos había comentado que el aspecto tanto educativo como el nivel económico de desarrollo de los países o de las regiones también influyen en base a las condiciones de vida que tiene el individuo o la familia. ¿Qué más podemos agregar, Lilia? Mm, pues también creo que las condiciones de empleo y de Así es, trabajo que tengan, o sea, por sí. ejemplo, alguien que nazca en una familia donde tenga acceso a los servicios básicos y no solo a los servicios básicos, sino también pues acceso a la canasta básica, a cosas que, bueno, que yo considero que son importantes, no sé si se puede llamar como recursos materiales. Sí, o sea, recursos puedes llamarle en el contexto de recursos que van a mejorar su condición. En este caso, esos recursos emanan de programas sociales que a su vez este financiamiento viene a partir de nuestros impuestos y a su vez a partir del desarrollo económico de cada país. Entonces puede estar relacionado, Lilia, Sí, con el desarrollo económico pues, de cada país. Podemos decir que posiblemente si hablamos en algunos países desarrollados, bueno, pues las condiciones del apoyo para poder cubrir las necesidades esenciales del ser humano, pues están cubiertas, como la alimentación, el vestido, etcétera, que son partes que son fundamentales para la existencia del ser humano. Entonces depende del desarrollo, de cierta manera, y de la forma como se distribuye la propia riqueza, cómo se distribuyen los recursos, es como también la salud de enfermedad puede estar presente. Según lo que entiendo, Lilia, ¿qué quieres comentar? Creo que perdimos a... Ajá. Bueno, ya me escucha. Lo que pasa es de que no podía activar bien mi micrófono. Sí, Ya. Lilia, muchas gracias. María Eugenia, Sí, estábamos comentando de que ujú. uno de los determinantes, el segundo, que tiene que ver con el medio ambiente, tiene un papel muy importante en la salud y enfermedad. Ya Valentín nos había dicho educación, el aspecto del empleo, del desarrollo económico, de la accesibilidad a la alimentación, al vestido, al trabajo, pues pueden, siendo garantizados, pueden incidir en la salud y la enfermedad de una persona o de una familia, de una población. Y ya Lilia nos había comentado acerca de que también se puede hablar del ambiente laboral. ¿Tú cómo ves, Eugenia? ¿Qué tiene que ver un ambiente laboral y la salud de enfermedad de una persona o de una familia? Bueno, es que para mí, bueno, yo lo había visto así. Se supone que si la empresa o si la familia, ya sea, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Si una empresa no capacita bien a su personal para tomar medidas adecuadas y manejar la maquinaria de manera adecuada o tener equipo de protección, eso directamente repercute evidentemente en la salud de la persona que está trabajando. Y evidentemente, si esta persona se lesiona, muchas veces la incapacidad, o sea, depende, o sea, eh, el hecho de que merma su calidad de vida, su calidad de trabajo y también de alguna forma el remuneramiento económico que la misma empresa le da. Entonces, desde ese
lo pongo en la empresa. Y por ejemplo, si una persona no está, por ejemplo, tiene trabajo ambulante, de alguna manera en este momento se expone muchísimo, expone a su familia, pero lo que decían, ¿no? Es que o me muero de hambre o me muero por el coronavirus, ¿no? Pero no necesariamente te tienes que morir del coronavirus si llevas, bueno, con la pandemia, porque es lo que dicen, porque si puedes tomar tus medidas de precaución. Yo creo que aquí es más la educación que se implementa en el trabajo en general, porque poner un ejemplo, en la mañana, hace 3 creo que clases en mis clases de infectología, que lo curioso aquí es que la educación no sí tiene que ver con el hecho influye el impacto económico, el recurso económico en la familia, sí, pero curiosamente en Puebla, el COVID, ahora sí que los primeros casos de COVID-19 ingresaron por personas que supuestamente vivían en la vista, que supuestamente tienen un buen nivel tanto de educativo como económico, ¿no? Entonces creo que depende mucho más de la educación que nosotros podamos impartir tanto a nuestros pacientes o en general la sociedad, que pues que el nivel económico y todo eso. O sea, sí, pero es primero la educación. Así es, María Eugenia. Tú misma, con todos estos ejemplos que estás dando, hablas de que efectivamente son múltiples los factores que condicionan que se presente una enfermedad. Estás hablando que se presentara una pandemia. ¿Qué es lo que influyó? Un aspecto genético está discutiéndose porque hay cierta susceptibilidad a ciertos pacientes que presentan enfermedades y porque también han fallecido pacientes que no tenían comorbilidades. Son situaciones que existen diferentes determinantes que hacen que un individuo, puede ser genético, puede ser las propias condiciones del virus, puede ser la carga viral que recibe el individuo al momento de contagiarse, tiene que haber el aspecto educativo. Entonces, el medio ambiente en general, tanto laboral, educativo, cultural, socioeconómico, social o económico, tiene mucho que ver con el por qué haya o no haya un problema de salud. Ahorita estamos hablando poblacional, mundial, una pandemia, pero también podemos hablar de otras enfermedades que prácticamente, por ejemplo, la condición económica, el desempleo, pues son partes fundamentales que hacen que el individuo sea susceptible a otras enfermedades, no solamente al virus, sino que no olvidemos que la primera causa de muerte en nuestro país es precisamente la diabetes tipo 2, ahora lo está superando la pandemia, el COVID-19. Pero tenemos enfermedades que mucho tienen que ver con el tercer determinante de la salud, que son también los estilos de vida. Entonces, muy bien tu análisis, María Eugenia, muy bien, interactúan diferentes factores y dices, hay que buscar por dónde está la situación para que se pueda incidir y cortar este problema. ¿Verdad, María Eugenia? Entonces aquí, Valentín, ¿me hablaste? Sí, quería, bueno... Ajá, gracias, hablar, María Eugenia. Ajá, sí, Valentín. que también, por ejemplo, el medio ambiente puede influir en la presencia de una enfermedad, si hablamos del lugar donde nacemos o crecemos, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas enfermedades que son o que prevalecen en determinadas regiones. Un ejemplo, hay enfermedades que son más frecuentes en zonas tropicales, o también no es lo mismo el tipo de enfermedades o el grado de contaminación que se presenta en un pueblo a el que se presenta en una ciudad. Así es, Valentín, eso que llamamos medio ambiente físico, que es el medio ambiente que está condicionando precisamente y que condiciona las enfermedades de acuerdo al clima, de acuerdo pues al calentamiento global que se está dando ahora, de la variación climática, de la propia contaminación, de las condiciones que los vectores, en este caso hay enfermedades transmitidas por vectores, que están cambiando también sus hábitos, que los propios vectores se están reacondicionando a diferentes climas. Entonces, todo este aspecto físico, que le llamamos físico, que tiene que ver con el medio ambiente físico en general, que también influye, y por eso es que tenemos zonas
con determinados problemas, ¿verdad? Con determinados vectores, con, por ejemplo, el alacranismo, el problema también tiene una región específica, pero con este cambio climático también los propios digamos nosotros, los propios agentes que atacan al organismo también van cambiando, van mutando. Tenemos un reto en ese aspecto que no solamente tiene que ver el aspecto propio de la evolución de la vida, sino en el propio aspecto de cómo las propias condiciones físicas no solo afectan al individuo, sino también condicionan que surjan más virus, que se muten virus, que haya situaciones que son retos para la humanidad y para su existencia. Entonces el medio ambiente físico también juega un papel importante y parece ser que actualmente pues, no está tanto a nuestro favor, porque sí ha habido cambios importantes. Bueno, y le voy a pedir a Rodolfo Hernández, Rodolfo. Gracias, Valentín. Que estamos hablando del segundo, pero tenemos un tercer factor determinante de la salud. ¿Cuál es este y cómo lo puedes explicar? Rodolfo, ¿se puede conectar con nosotros? Abraham Martínez. Sí, doctora. Abraham, buenas tardes. Estamos hablando ya del tercer determinante de la salud. De acuerdo a la LOM, ¿cuál menciona como tercer determinante? Abraham. La Organización de los Servicios de Salud. Los estilos de vida, ¿no? Antes de pasar a los servicios de salud. Sí, Digo, los estamos dividiendo teóricamente, pero ya en la realidad están entrelazados y lo único que nos llega a nosotros, si es que estamos en un segundo nivel de atención, es un paciente enfermo, ¿verdad? Hacemos una historia clínica, le preguntamos en qué labora, pero también le preguntamos sobre sus estilos de vida. Abraham, los estilos de vida, ¿qué son? ¿Cómo son o no son modificables? ¿Cómo influyen en este proceso de salud y enfermedad? Pues, bueno, muchos estilos de vida son modificables. Algunos, los que no van usualmente, son dependientes de dónde vives a veces, ¿no? Por ejemplo, si vives por ejemplo, yo que nací en un ranchito, a veces no tienes acceso a mejor comida, a más proteínas, más carbohidratos. Generalmente nada más te la pasas comiendo, no sé, tortillas, etcétera. Entonces, aunque quieras tener un estilo de vida diferente, en este caso, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, es muy difícil porque las posibilidades no se prestan. Pero hay otros que sí. Por ejemplo, tenemos unos más comunes como lo son el alcoholismo, cuando vives en un lugar en donde tienes acceso a comida, pues cuando eliges comer solamente comida chatarra y no una dieta que realmente sea nutritiva, entre otras cosas, esos son modificadores del estado de salud, pero hacia lo malo. Sí, Abraham, la accesibilidad a la alimentación, ¿verdad? Es más fácil que tú puedas comprarte ese tipo de alimentos a poder tener acceso y además la accesibilidad económica. Mucha población dice, bueno, yo me están diciendo que cambie mi tipo de alimentación, pero ¿de dónde voy a sacar recursos para poder comprarme lo más nutritivo? Para que si lo que me alcanza es para comprar tortillas y comprar sopas. Claro. Adelante. Lo que también me ha tocado ver es que a veces algunos pacientes le sugieres dieta, no sé, por ejemplo, no debería comer tortillas o pan o frijoles porque le puede hacer daño con su tratamiento médico, ¿no? Pero luego te dicen, oiga, pues es que es lo único que tengo para comer. Entonces ahí no hay posibilidad de modificar el estilo de vida y pues se vuelve difícil. Sí, Abraham, son los estilos de vida con posibilidad de modificarse, no que siempre los podamos modificar.
hay muchas situaciones como tú dices, el alcoholismo, cuando ya está en una enfermedad, es muy complejo, igual que el tabaquismo, las adicciones. Pero en el contexto de la alimentación, yo considero, he estado en algunos lugares de área rural, considero que puede haber más posibilidades de que uno pueda orientar de ciertos alimentos en las zonas rurales que en las zonas suburbanas. También en las zonas suburbanas suburbanas hay extrema pobreza, el desempleo, la vivienda, el rentar es una situación muy complicada. Y que, bueno, en sus propias condiciones, si ellos quieren comer, tienen que comprar algo. Y en las zonas rurales pudiera ser que uno pudiera investigar a qué alimentos tendrían la accesibilidad que fueran nutrientes y que realmente ellos pudieran consumir. Yo he visto, por ejemplo, la Sierra Norte de Puebla, muchas huertas en un tiempo determinado que las naranjas, por costo, por lo que ustedes, pues están cayendo, están bajo costo, están, la población muchas veces pues no utiliza sus propios alimentos, que eso es una buena condición para modificar el tipo de alimentos. Entonces la alimentación también tiene que ver mucho, si no tienes dinero, pues entonces empezamos por otro determinante, que es del medio ambiente, lo económico tiene que ver. Entonces, aparte de lo educativo, lo económico, pues son cosas que juntas, lo educativo, hacen que la población o no nos alimentemos bien, o también la propia condición de desarrollo económico y político, pues hace que sea más fácil que uno se compre, porque están a la mano los alimentos no nutritivos y las comidas rápidas, que tener a la mano que tú puedas comprar algo que no sea de alto costo y que sea nutritivo. Son aspectos complejos para nuestro país, que somos primero en obesidad infantil y que tenemos un 60% o más de sobrepeso y obesidad. O sea, por eso nos está yendo mal en la pandemia también, porque la obesidad es un factor que también hace muy susceptible a las complicaciones. Gracias, Abraham. Le voy a preguntar a Hechua Ramiro. Hechua. Sí, doctora, dígame. Estamos ahorita hablando de los estilos de vida que pueden ser modificables. No hablamos de que sea tan fácil, ¿verdad? O sea, sobre todo cuando el aspecto del tabaquismo, ¿cuántos años tenemos de estar mediante programas de prevención viendo que sobre las adicciones, viendo cómo los jóvenes, a pesar de la información y de los programas, pues siguen iniciando a edades tempranas estas adicciones? Y esta situación pues se vuelve cada día más complejo, porque ahí se conjuntan factores sociales, factores de la familia, factores de los pares, que incluyen mucho los tipos de amigos que se llaman pares. Y luego entonces pues estamos enfrente de situaciones que no solamente para nuestro país, les quiero comentar que hasta en países desarrollados, como son los Estados Unidos de Norteamérica, nuestro país vecino, donde en realidad las adicciones a las drogas pues es un problema que está llevando a muertes prematuras a una población joven. Pero, Jesús, la parte que te quiero preguntar es el cuarto determinante de la salud, que tiene que ver con el sistema sanitario. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Tiene que ver la salud y la enfermedad con la forma en que están distribuidos los recursos o la forma de organización del sistema? ¿Condiciona o no que haya salud y enfermedad? Sí, doctora, desde luego que el sistema de salud en México condiciona demasiado el acceso que tiene la mayor parte de la población a estos servicios, puesto que muchos trabajadores, ya personas que están laborando, no están en un medio laboral, digamos... Formal, exacto. Entonces, al no ser formales, pues no tienen acceso a servicios de salud. Y aunque hay actividades que son como las que presta CESA para los servicios públicos,
en los que no necesariamente tienes que tener un trabajo formal, pues estos son de mucho menor calidad, los procesos son más lentos. Cuando requieres alguna intervención, no sé, de especialista o incluso algún tipo de cirugía o tratamiento más específico, pues es más complicado llegar a esto. Entonces, pues sí, la manera en que está distribuido pues los servicios sanitarios contribuyen mucho a la falta de acceso a los servicios. Y pues de la misma manera, entre más alto en cuanto al nivel socioeconómico se encuentra una persona, más fácil tendrá el acceso a estos servicios, incluso de mejor calidad, puesto que tiene la capacidad de costearlos. Y incluso los que tenemos acceso a los servicios públicos, IMSS, todos estos, en algún momento sí nos vemos detenidos por el mismo sistema. A mí me ha que vas a consulta, te recetan un medicamento, vas a farmacia a surtirte y no lo tienen y tienes que volver no sé, a la semana, al mes. Y bueno, para alguien que va a consulta por una vez al mes, una vez al año, no hay mucho problema, pero los pacientes que son crónicos, que tienen que estar yendo todo el tiempo, pues representa un problema porque muchas veces cuando no lo hay, lo tienen que conseguir mientras llega. Y si no, también son los procesos que se tienen que llevar para tramitar, no sé, una cirugía, una intervención con un especialista. Sí, Jesús, y lo estamos viendo ahorita con el aspecto de la pandemia del COVID-19, donde en realidad los medicamentos y tratamientos para una persona que está ya infectada, pues es algo que preocupa que tanto a las instituciones de salud como al propio país en general, porque se está observando que mucha de la población muere en su casa, no muere en los servicios de salud. Son situaciones complejas que se está observando en muchos países pues que como tú mencionas, no hay un sistema de salud gratuito general como el nuestro, que está fraccionado. Como tú dices, quien tiene un trabajo laboral formal, pues va a tener seguro, y bueno, ahí pues al menos le darán la atención. Tú dices qué tanto de calidad, pues de acuerdo también a los recursos con los que cuenten. La población que tiene y que es la más expuesta, por ejemplo, los trabajos informales, que de cierta manera, aun cuando hay pues medidas que se toman para ciertas enfermedades, pues la necesidad de trabajar y todo eso condiciona más exposición y también condiciona mortalidad como tal. Entonces, en los servicios de salud sí influye, para bien o para mal, sí influye en que la población esté sana o no esté sana. También los servicios de salud pues, han sufrido sus modificaciones, se han enfocado a resolver los problemas de los países, pero también el desarrollo económico de cada país pues, va a depender también qué tanto del propio recurso está destinado a la salud, a la educación, a los programas sociales. Y bueno, pues siempre en nuestro país, que pues no alcanza tan fácilmente porque tenemos una deuda externa muy fuerte, pues vamos ahí entre que, pues viendo cómo se resuelven las situaciones más frecuentes. Gracias, Yeshua. Le voy a pedir a Oscar Sánchez que nos comente qué otras partes de este cuarto determinante se asocian para explicar. Sabemos que el sistema de salud pues va a depender de cómo está organizado, de si cuenta o no con recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, pero también hay un equipo de salud, que está dentro de las propias instituciones a cargo de todo el contexto de la organización en salud. ¿Qué tiene que ver el aspecto de la formación de los mismos y realmente el impacto en los indicadores de daños a la salud, en este caso la morbilidad y la mortalidad? Adelante. ¿Sí me escucho, doctora? Claro que sí, Oscar, te escuchamos. Bueno, pues otro factor que también puede influir mucho sería la distribución de, como tal, los médicos en todas las comunidades, ¿no? Muy bien. Porque hablando exactamente, o sea, hay muchos médicos ubicados en zonas urbanas donde Sí. la red de apoyo está muy, muy grande y la gente tiene mucho acceso al sistema de salud.
En cambio, pues en el sistema rural, pues no encontramos mucha atención médica y los médicos que están en zonas muy, muy alejadas de una población grande es casi deficiente y son contados los médicos que pueden dar atención y de buena calidad. Regularmente cuando dicen que, no sé, un problema que está lejos de su alcance o de lo que no puedan solucionar los médicos, pues les dicen, ¿saben qué? Pues lo remitimos hasta la ciudad, ¿no? Y estamos hablando de una ciudad que está todavía hasta como 2 horas, ¿no? Del poblado en el que están. Entonces, pues eso también es muy importante, ¿no? Porque si es una situación de gravedad o es un accidente contundente, una fractura, un embarazo de riesgo o algo por el estilo, pues obviamente la persona corre mucho riesgo en su vida. Así es, Oscar, la situación de la accesibilidad a los servicios, aunque te quiero comentar que sí se han mejorado las condiciones, pero aún falta mucho más, porque efectivamente, no solamente, Oscar, tiene que ver con esa disponibilidad para la atención de urgencias, sino que también tiene que ver con la parte en que el propio médico o la propia enfermera o el nutriólogo concibe la parte de lo que es la salud y enfermedad. Yo les comentaba que la forma de poder ver la práctica profesional esperando a que el individuo llegue a buscarte para curar es un fenómeno, una concepción que no ha funcionado en ningún país, en ningún lugar, porque ya es demasiado tarde y entonces la forma de conceptualizar la salud de enfermedad, pues mucho tiene que ver también la población de cómo nos identifica. También dice, bueno, el médico es para que me cure cuando me duele algo, cuando estoy enfermo, no cuando estoy sano. Y esa situación nos ha llevado que actualmente por los recursos están siendo ya limitados por tanta complicación de la diabetes, por tantos pacientes que están dializados, etcétera, y que de cierta manera, como mencionaba Valentín y sus compañeros anteriores, Hechua y esos, que la situación de la accesibilidad a los alimentos, la educación en el contexto también del cuidado de la salud, pues tiene que ser mucho más amplio, dar una orientación a las familias sobre cómo es que ellos tendrán que acudir a los servicios o nosotros a ellos en el contexto antes de que se enfermen, y que realmente el cambio de la cultura sea que en un momento dado que nosotros tengamos que pagar una consulta para que nos detecten las enfermedades, no para prevenir, no para que nos curen. Entonces es un cambio de forma de ver esta parte. Entonces la formación del médico, de la enfermera, del nutriólogo, pues tiene que ir enfocada a esa parte para que realmente podamos impactar en ese proceso. Un beso, Oscar. Gracias, doctora. ¿Cómo ves, Oscar? Te comentaba esto. ¿Cómo ves tú esta parte que yo menciono sobre la concepción que debe tener el médico? Sí, también. Bueno, sí, también es cierto lo que usted dice, doctora. También lo del factor de la población, ¿no? Uh-huh. Sí, muy bien, Oscar, su cultura. Ramón, gracias, Oscar. Ramón. No, ¿de qué, doctora? Muchas gracias. Ramón, ¿estás, Ramón? Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. También considerando que esta concepción y la preparación que debe de tener un médico de primer nivel, mucho depende también de las escuelas formadoras de recursos. ¿Verdad, Ramón? Sí, bueno. O sea, disculpe. Te escuchamos. Sí, bueno, yo iba a comentar que en México pues tenemos una educación médica, yo creo que de calidad, porque contamos con universidades públicas, las cuales pues tienen un costo bajo para llegar a más población y de buena calidad. Tenemos la UNAM, tenemos BUAP, tenemos en Guadalajara la UDG, la de Nuevo León, o sea, la de San Luis, la de Querétaro, o sea, son muchas universidades las cuales forman demasiados médicos, yo creo que de calidad. Sin embargo, la cuestión es la especialidad. Nosotros llegamos a
a un nivel donde te quedas como médico general o tienes que avanzar, y ahí es donde muchos médicos encuentran la limitante. Este año se abrieron más plazas para la especialidad, sin embargo, yo creo que aparte de abrir más plazas, deberíamos, como lo decía mi compañero anterior, buscar poner clínicas en lugares estratégicos, en poblaciones rurales, con médicos especialistas que tengan acceso a tecnologías nuevas y pues insumos también médicos que les ayuden, ¿no? No sirve nada un médico especialista si no tiene con qué trabajar. Entonces, Sí. yo creo que es una buena forma o sería una buena forma de atacar esa situación, de que la gente dice que no hay suficientes médicos. Yo creo que sí hay suficientes médicos en el país, sin embargo, nos falta un poco más de, de educación ya de de especialidad y el medio para hacerla llegar a comunidades rurales. Así es, Ramón. El contexto de la propia formación, pues también es muy importante en este contexto en el cual vivimos, tener también una visión empresarial, así lo entiendo de cierta manera, Ramón. O sea, tú dices, bueno, hago una especialidad. La especialidad en general no está fuera de lo que es la salud pública, sino la salud pública se aplica en todos los niveles de atención, sino el contexto del médico especialista, que es fundamental porque también tenemos demanda de daños a la salud por esta cultura, por todos estos factores. Nos hace que ya en realidad se requieran médicos especialistas, pero también el médico especialista debe de conceptualizar la parte de la salud pública. Si bien resuelve un problema complejo, siendo cirujano, ginecólogo, pediatra, también el individuo es un ser social, viene de una familia, y muchas veces la enfermedad está siendo solamente la manifestación de un problema que puede tener la familia, sobre todo si se trata de enfermedades transmisibles, o en su caso, por ejemplo, de las crónicas, donde, por ejemplo, si está dializando un paciente con diabetes, el nefrólogo, etcétera, tendrá que hacer recomendaciones a la familia en general, porque el problema de la diabetes es familiar, es cambios en los estilos de vida, es la prevención, porque tener tantos pacientes dializados, pues se requieren muchos especialistas, pero también el costo es muy alto. Entonces, la parte de la salud pública y de la prevención tiene que prevalecer en todos nosotros, en cualquier dimensión en la cual estemos también. Y eso va a depender mucho precisamente de la formación del médico. Esta formación integral que de cierta manera también te puede hacer que como empresario, como forma de una empresa, puedas brindar servicios a una población que no tiene accesibilidad a los mismos, pero considerando y también el aspecto socioeconómico, que eso es lo que no vemos. Yo siempre he planteado, que se ha planteado ahorita, que las instituciones privadas deben de tener también un componente social, o sea, en el aspecto que definitivamente la población, la persona no tenga recursos, pudiera de cierta manera ver la sustentabilidad de la propia empresa con cierto componente social que pudiera ser flexible para la población que muchas veces se queda sin nada y con gastos catastróficos. Y son situaciones de discutir, Ramón. Pero aquí lo que hablamos en este contexto de los determinantes de la salud, estamos hablando sobre la parte de la formación y la conformación de las competencias para ejercer la medicina, deben de ser estos recursos emanados de escuelas certificadas y acreditadas, garantizando de cierta manera que también las competencias. Y esto tiene que ver la salud pública. Ustedes se van a dar cuenta cuando revisemos las 11 funciones, van a darse cuenta que esto es una realidad, que la salud pública tiene que ver también con la formación de los recursos humanos. Ramón. No sé qué opinas. Sí, doctora, yo quisiera comentar. Ajá. Bueno, sí, en parte mucho la percepción del médico tiene que ver con con la manera en que se formó, porque, por ejemplo, yo lo he notado en la facultad, que muchos profesores nos dicen, no sé, vamos a ver una nosología, y nos hablan de
específicamente su materia, pero nos dicen, no lo vamos a ver tan a profundidad porque si es que llegan a ser especialistas o si se van a especializar en eso o lo van a derivar al especialista, entonces tienen que saber lo general. Y desde ahí siento que nos vamos formando una idea de que el médico general es un médico que sabe poco sobre todo. No. Y el médico No, especialista. Ajá. No, bueno, siento que así es como se genera esa idea primaria. Y el especialista es el que dice, bueno, ahora yo sé mucho, pero solo de lo mío. Y cuando se llega, por ejemplo, un paciente con el especialista lo ve y, bueno, lo ve y da su tratamiento para lo que él vio y lo regresan con el médico familiar o el médico general. Y el médico general dice, bueno, ya te solucionamos el problema de ese especialista, no sé, el cardiólogo, por ejemplo. Y dice, pero también tiene que verte el nefrólogo. Y entonces nos volvemos como un tipo de semáforo, ¿no? Y nada más le vamos diciendo a con qué especialista ir. Fíjate, entonces, esa es parte de la perspectiva que, no sé, tenemos, siento ¿no? que muchos médicos tienen. Sí, efectivamente, Jesús, eso es como para discutir otra hora, esta parte de lo que es el fraccionamiento del cuerpo humano en el contexto de las especialidades. Pero quiero comentarte que el médico de primer nivel de atención es fundamental. No es que sepa poco de todo, es el que más debe de saber de todo, detectar, va a diagnosticar para mandar a un segundo nivel. El médico especialista ya le llega porque de cierta manera ya el primer nivel de atención, lo que vamos a hacer nosotros, ya de cierta manera se lo hemos diagnosticado y se lo ponemos casi en charola de plata para que él ya diga y mencione cuáles van a ser los estudios para intervenir o para realizar el tratamiento. Entonces es un error decir que es poco el conocimiento, sino al contrario, es a mayor profundidad la clínica, a mayor profundidad la salud pública, a mayor profundidad el aspecto de la propedéutica, de la historia clínica, de las pruebas de detección, nos tocan a nosotros. Entonces, en realidad, ser un médico de primer nivel de atención es ser un especialista prácticamente de la salud integral de un individuo, de una familia, de una comunidad. Entonces, creo que por nuestro propio sistema sanitario, pues ha condicionado esto de que nosotros digamos que somos los que vamos de cierta manera a mandar, pero somos el semáforo, entonces el semáforo va a decir para dónde, y no es nada fácil, de hecho, cuando ya se está en la práctica. Uno aprende a resolver los problemas. Uno estudia, si uno profundiza, porque ustedes ya tienen los medios, van a ser excelentes médicos. Si tienen la oportunidad de ser especialistas, van a ser mucho mejores. Eso es lo que yo siempre he pensado. Un buen médico en primer nivel va a un buen médico especialista. Entonces, creo que ese es mi punto de vista. Y bueno, estimados alumnos, ya finalizamos este tema. Para el día martes vamos a continuar con las definiciones de salud pública para ir ya aterrizando en las 11 funciones de la salud. Entonces, la actividad para el próximo lunes que van a mandar, van a hacer un resumen de las 11 funciones de la salud pública. Nosotros se las vamos a mandar en un documento. Ustedes van a hacer un resumen de cada función, que son 11, con la investigación que ustedes desarrollen de otros artículos y ponen al final las referencias bibliográficas, de tal manera que ya el tema que vamos a ver para el próximo jueves ya serían las funciones de salud pública, pero ustedes les van a mandar antes del día martes. Cuando el día martes vamos a ver las definiciones, el jueves ya vamos a empezar a analizar el campo de la salud pública con el objetivo de que ustedes tengan una visión más amplia y vean y analicen que siendo o no especialistas se requiere este conocimiento. Me gustó mucho que hayan participado en esta discusión que tuvimos y bueno, pues estaremos viéndonos la próxima clase. Que tengan buena tarde. Si tienen alguna duda con Carlos, les voy a dejar el artículo. Buena tarde a todos, cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias.